Durante muchos siglos, el colectivo LGTB ha sido objeto de una persecución constante o por lo menos de una invisibilización permanente. Así que cada vez que se acercan estas fechas del orgullo, pues me gusta hacer algún programa relacionado con este tema para, digamos, poner nuestro granito de arena a hacer justicia con un colectivo social que ha sufrido mucho a lo largo de la historia, aunque evidentemente haya evolucionado mucho a lo largo de los siglos. Y ya que en el pasado dedicamos un programa a hablar acerca del mundo de la homosexualidad en la antigua Grecia y Roma, pues hoy quería avanzar un poco en el tiempo y hablar sobre la homosexualidad en la Edad Media, concretamente sobre la persecución de la homosexualidad en esta Edad Media. Y para hablar de ello, pues hoy he tenido el placer de contar nuevamente con un experto para que aborde, digamos, este tema, esta temática. Él es Luis Galán Campos, doctor en Historia Medieval por la Universidad de Valencia. ¿Qué tal estás, Luis? Hola Oscar, muy bien. Gracias por invitarme de nuevo. Para mí siempre es un placer tenerte aquí y poder colaborar contigo. Así que es nuevamente un placer pues tenerte aquí y llevar a nuestro público esta divulgación histórica de calidad. Gracias. Para empezar, yo creo que habría que aclarar la cuestión de los términos, ¿no? De la terminología. Porque aunque hoy en día, pues eso, usemos términos, ¿no? Como colectivo LGTB o homosexual, gay, etcétera, etcétera, todos estos términos son sumamente recientes. El término, por ejemplo, homosexual o gay no se inventaron hasta mediados del siglo XIX. Entonces, pues quería preguntarte cómo nos podemos acercar a la homosexualidad en la Edad Media desde un punto de vista riguroso a nivel lingüístico. No, claro, es una muy buena pregunta. Efectivamente, como tú dices, la terminología moderna sobre las orientaciones sexuales, pues la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, hay autores que hablan también de una pansexualidad, pues son términos muy modernos que se refieren a orientaciones sexuales, es decir, que cada persona tiene un objeto u objetos de atracción. Por ejemplo, el término homosexual, que nació eso, en 1869 aproximadamente, se refiere a personas que son atraídas por personas de su mismo sexo. Pero además de una orientación, hoy en día estamos hablando de identidades en torno a las orientaciones sexuales y también dentro de lo que es el término colectivo LGTB, hay toda una serie de eh, identidades de género que todo eso lo que genera son identidades, es decir, hay toda una serie de, vamos a decir, una cultura, unos movimientos culturales relacionados con esa identidad basada en la orientación sexual, basada en cómo nos percibimos y queremos que nos perciban. Evidentemente esto es muy complicado trasladarlo a la Edad Media, a los siglos XII, XIII, XIV, XV, XVI, porque para empezar no se entendía la sexualidad como una orientación, en todo caso como una práctica o una serie de prácticas con el cuerpo, con la mente, pero no efectivamente como una atracción, como un gusto, una preferencia, un deseo, y mucho menos como una identidad. Entonces, ¿qué términos usaban para hablar de personas homosexuales, hombres y mujeres? Pues generalmente hablamos de términos despectivos asociados al pecado, asociados al crimen, pues una serie de términos muy despectivos en cada lengua, que muchos de los cuales han sobrevivido hasta hoy. Por ejemplo, en castellano antiguo a los hombres homosexuales se llamaba putos, es un término que, por ejemplo, ha sobrevivido en el español de América, porque en la Corona de Aragón se usaban, por ejemplo, bueno, en catalán medieval términos como bardage, fogó, y en italiano términos como frocchio, por ejemplo, que también hoy sobreviven en el italiano moderno y que son altamente peyorativos. Es decir, no se concebía la homosexualidad como una orientación, sino como una práctica pecaminosa, incluso delictiva.
Entonces, ¿qué términos podemos usar? Pues podemos usar con toda comunidad estos términos modernos para definir la orientación, como homosexualidad, heterosexualidad, eso sí, teniendo claro que es una categoría moderna con la cual nosotros intentamos pues, un poco entender y explicar el pasado. Pero bueno, pasa con muchos términos. La gente de la Edad Media no se llamaban a sí mismo medievales ni feudales, igual que en la prehistoria no se llamarían a sí mismos los picapiedra. Ni tampoco sabían que vivían en la Baja Edad Media, ni que lo que estaban pasando era la crisis tardo-medieval. Esos son nombres posteriores que forman parte del elenco de términos de la historia, de los tecnicismos propios de nuestro campo del saber y que mientras tengamos claro que son convenciones y los usemos con cuidado, no hay ningún problema en aplicarlos. Mm. Eso me recuerda, por ejemplo, cuando en historia antigua, pues hablamos de, por ejemplo, los galos o los germanos, ¿no? Y, oye, hay que hacerlo con precaución porque ese es un genérico en el que metemos a infinitos pueblos diferentes que están dentro de esa denominación genérica de galos o germanos, pero vamos, que ellos no se consideraban a sí mismos como germanos, ¿no? O sea, cada tribu era diferente y tenía su propio nombre. Por supuesto. Aquí hablamos de lo mismo, no se trata de una convención, digamos, científica posterior, pero eso no significa que exista esa identidad o se conciba hoy también como una identidad o como una orientación como en el siglo XXI. Mm. Sí, y bueno, a propósito de esto, pues quiero recomendar ese episodio que grabamos en el pasado sobre la homosexualidad en Grecia y Roma, porque me parece que es también muy útil para salir, digamos, del pensamiento que tenemos, ¿no? E introducirnos en una época en la que las cosas eran totalmente diferentes y la mentalidad era radicalmente diferente. Me refiero, no se perseguía tanto la homosexualidad en sí misma como el hecho, por ejemplo, de la actitud que tuvieras durante el acto o del entorno social, ¿no? Evidentemente, me refiero que tú podías ser homosexual sin ningún problema o por lo menos tener sexo con un hombre mientras tú fueras el activo y el otro fuera un inferior social a ti. O sea, entonces me refiero que a lo mejor en la Edad Media también era una cuestión similar, me refiero, totalmente diferente a la actual. Sí, sí, por supuesto, se concebía de una forma. Es verdad que en la Edad Media occidental, contrario que en Grecia o en determinados otras civilizaciones, otros ámbitos civilizatorios, no existía esa tolerancia. Había una condena rotunda, absoluta, brutal a cualquier sexualidad que no fuera la estrictamente heterosexual, Mm, pero no se condenaba el ser, como hoy se concibe la homosexualidad, se es gay, se es hetero, se es lesbiana, no se castigaba el hecho de ser, sino el hecho de hacer o pensar, digamos, de manera impura. mm. Para empezar a conocer este tema, yo creo que lo fundamental es acercarnos en primer lugar a las fuentes. Así que dinos, ¿qué fuentes de conocimiento podemos consultar para conocer el tema de la homosexualidad en la Edad Media? Muy buena pregunta también. Los historiadores que se han acercado a la historia de la sexualidad en la Edad Media, hablamos de sexualidad en términos generales, han usado sobre todo dos tipos de fuentes principales. En primer lugar, fuentes judiciales y del registro criminal, desde el momento en que la homosexualidad o digamos, o la sexualidad o la sexualidad que no es heterosexual, todo se concibe como un pecado, incluso como un crimen, pasa a ser perseguida por la ley. Y todo eso deja huella en forma de múltiples registros de detención, judiciales, procesos judiciales, ejecuciones, es decir, hay que buscar a las personas homosexuales desgraciadamente en registros criminales judiciales, digamos, pero también una fuente muy importante son los discursos teológicos, los catecismos, es decir, todas las fuentes de la historia de la Iglesia que identifican, explican y condenan los pecados, entre los cuales estaba pues todas las prácticas sexuales que se alejaban de
de una única norma heterosexual. Es decir, por ejemplo, en manuales de confesores, en catecismos, en tratados de teología que hablan del pecado, encontramos a veces descripciones muy gráficas, no solo del concepto de sodomía, sino de todo tipo de prácticas y relaciones sexuales, a veces de forma muy descriptiva. Mm. Y yo creo que debe ser bastante interesante, ¿no? Digamos, bucear en estas fuentes para ir rastreando todas estas cuestiones. Sí, sí, desde luego, todos esos fuentes los usamos en general para la historia social. Eh, Estas fuentes judiciales son muy ricas en detalles para estudiar muchos aspectos de la vida económica, de lo que llamamos las mentalidades, en este caso de la sexualidad, también para hablar de las creencias, por ejemplo, la magia, y desde luego hay algunas obras eclesiásticas, tratados teológicos, por ejemplo, que se han usado para ver cómo desde el pensamiento cristiano católico se comprendía lo que se llamaba la sodomía, el pecado de sodomía, y algunas ofrecen, por ejemplo, listas muy extensas de prácticas no permitidas, y para ayudar al confesor o a los clérigos a identificar esas prácticas se las describe vivamente y detalladamente. Mm. Este concepto de la sodomía, ¿cuándo nace y cómo? Porque creo que hay por ahí un cambio bastante importante a partir del siglo XIII. Sí, bueno, la historia de la sodomía es interesante. Digamos, desde el principio del cristianismo hay una condena, digamos, hacia la sexualidad que se aparta un poco de la norma de hombre-mujer casados para procrear, en términos generales. Hay un debate todavía sobre hasta qué punto la Iglesia a lo largo de la historia ha permitido o aceptado o ha dado un espacio para el simple placer o el disfrute en ese ámbito matrimonial. Hay un debate sobre si la Iglesia estaba a favor de que hubiera un cierto placer, un cierto disfrute, por ejemplo, del hombre y de la mujer. Pero bueno, desde el principio, por ejemplo, vamos a San Pablo, hay una condena de muchísimas prácticas sexuales, de la sexualidad fuera de la norma y fuera del matrimonio. San Pablo en su epístola a los Corintios condena explícitamente a los adúlteros y a los hombres que hacen con hombres. Pero bueno, en general, no sé, esta frase hombres que hacen con hombres no se identifica como un pecado o una práctica específica, sino como una serie de comportamientos que entran dentro de lo que podemos llamar lujuria. Es a partir del siglo IV, V más o menos, cuando se empieza a identificar más detalladamente este sexo homosexual como un pecado propio, y se lo empieza a llamar sodomía, en relación a la historia bíblica de Sodoma y Gomorra. Hay algunos autores previos, pero bueno, digamos, uno de los pioneros es Juan Crisóstomo, un obispo del siglo IV, V, que es uno de los primeros, digamos, y más leídos, los que tendrán más difusión, que identifica el pecado por el cual Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra con el sexo homosexual masculino. A partir de ahí nace un poco el concepto de sodomía, que este concepto, digamos, se viene repitiendo como un pecado, se viene señalando como algo pecaminoso. No tenemos que esperar luego hasta el final del siglo XI, principios del siglo XII, con autores como Pierre Damián, que incluso escribe un libro sobre identificar todos los pecados, digamos, de la sexualidad, del Liber Gomorricus, cuando se empieza a identificar mejor, a detallar, digamos, a regular lo que era sodomía y lo que no era sodomía. Y luego hay otro momento de cambio muy importante, lo podemos situar unos 100, 200 años después aproximadamente de Pierre Damián, en torno al siglo XIII más o menos, que es el momento en que están empezando a surgir los estados monárquicos, el concepto de estado moderno, donde el poder está centralizado en el rey y este tiene a su disposición una amplia administración que incluye la justicia, cuando no solo la sodomía es un pecado condenado por la Iglesia y por las autoridades eclesiásticas, sino que también empieza a ser perseguida como un delito. Y entre una de las causas que podemos atribuir es la propaganda sobre la autoridad del rey.
en esos momentos que se está reforzando el papel del rey, se identifica al rey como el responsable de la salvación de su pueblo. Se recuperan, por ejemplo, ideas de Isidoro de Sevilla, San Agustín. El rey es el responsable de que todo su pueblo vaya al cielo y de que todo su pueblo cumpla con las normas de Cristo, y por tanto, si se permiten pecados como la sodomía, caerá la ira de Dios sobre el pueblo y peligrará la salvación. Por tanto, esos pecados han de ser perseguidos por la justicia real. Hoy en día, en pleno 2025, todavía sobrevive este estereotipo, ¿no?, de las personas gays o homosexuales como personas, pues, en el caso de los hombres, ¿no?, poco masculinas, ¿no?, digamos, afeminadas. Entonces, quería preguntarte, un poco trasladándolo a la Edad Media, si, digamos, esos arquetipos, ¿no?, esos estereotipos de personas afeminadas, pues se trasladaban a esa época y también había, digamos, la misma idea. Y vinculado a esto, pues podemos hablar también, pues eso, del ideal de belleza masculina o de las diferencias entre Europa Occidental y otras partes del mundo en esta cuestión. Bueno, son muchas cosas. Sí, efectivamente, también durante la Edad Media eso lo podemos ver en la literatura. Hay muchos géneros literarios dedicados al insulto exclusivamente, la poesía satírica, los intercambios de desafíos, por ejemplo, entre caballeros, los sirventeses, que eran poesías del movimiento trovadoresco centradas en insultar a un adversario, donde se usa donde se usa homosexual y feminado, femenino como insulto. El enemigo se le declina llamándolo femenino, afeminado, que hace cosas de mujeres, que carece de genitales masculinos, o que estos son pequeños. Se lo acusa de ser atraído igual por hombres que por mujeres. Por ejemplo, yo trabajo la caballería, la Edad Media. Por ejemplo, ves que en los desafíos entre caballeros a veces hace alusión a que el adversario se ha comportado como una mujer y no como un hombre. Hay una gran variedad de insultos de este estilo, igual que por otra parte los insultos que hacen referencia a una hipersexualidad, digamos ya una especie de bisexualidad. Uno de los ejemplos más famosos es un trovador llamado Guillem de Berguedà, un trovador catalán del norte de Cataluña, pero que escribe en occitano y que tiene una larga colección de sirventes, es decir, estamos hablando de final del siglo XII. El señor tiene una larga colección de sirventeses, es decir, de poemas donde se dedica a insultar a sus enemigos. Por ejemplo, otro noble llamado Pons de Mataplana, al cual le dice que nadie quiere ir, como si dijéramos, de excursión o dormir con él al aire libre porque van a ser violados por él. Otro sirviente muy famoso se lo dedica al obispo de Urgell, Arnau de Preixens, que lo había excomulgado y lo acusa de ser un violador de hombres. Es decir, todos estos insultos se repiten, digamos, en toda la literatura satírica. Toda la literatura satírica, todos los sirventeses, todos los escarnios. Digamos, hoy sería algo parecido a la tiradera, es decir, donde los cantantes, los raperos, los trappers se insultan, digamos. A partir de los insultos podemos identificar lo que en la mentalidad de la época se consideraba positivo, lo consideraba negativo. Es curioso, ¿no? Como hoy en día nos creemos tan modernos, inventando expresiones como tirar beef, pero en realidad lo de tirar beef es algo milenario. O sea, ya se hacía en la antigua Roma, se siguió haciendo en la Edad Media y se ha hecho en todas las épocas, en realidad. Sí, digamos, Shakira no ha inventado nada, ¿no? Antes que ella hubieron generaciones y generaciones de autores y autoras que tiraban beef a sus enemigos, a sus examantes, a sus amores no correspondidos. Mm. Vinculado a esto, tenemos que hablar de, por ejemplo, el uso de la acusación de sodomía como insulto para denigrar a un personaje famoso de la época, como le pasó, por ejemplo, al infante Fadrique, el hermano de Alfonso X el Sabio, o los reyes Juan II de Castilla o Ricardo II de Inglaterra.
Claro, desde el momento en que se identifica la sodomía como un pecado y además como un pecado grave de los que pueden atraer la ira de Dios y hacer que lleva fuego como en Sodoma, incluso como un crimen, digamos, cuando se quiere denigrar a una figura política, por ejemplo, los que te he dicho, por ejemplo, aquí en la península ibérica, Enrique IV de Castilla, en Inglaterra, por ejemplo, Eduardo II, Ricardo II, incluso, por ejemplo, papas como Bonifacio VIII, una de las acusaciones, digamos, que se saca de la manga es la de sodomía. Se acusa con más o menos pruebas de que esta persona pues tiene amantes masculinos, de que realiza todo tipo de prácticas, incluso se le acusa de ser un personaje afeminado, en el caso de los reyes se le acusa de ser poco hombre y por tanto poco apto para la guerra, ¿no? Que son las funciones principales de la monarquía. Entonces aquí tenemos a veces un problema para distinguir lo que puede tener una base, es decir, de esta persona pues tenía relaciones homosexuales o lo que es puramente propaganda sin base alguna. Esto nos lleva a veces un poco a dificultades para distinguir lo que es real de lo que se tenía asumido, pero no. Luego hay otra vertiente que has mencionado tú, por ejemplo, con el caso del infante Fadrique, hermano menor de Alfonso X el Sabio. Vamos a hablar del uso político-judicial de la acusación de sodomía. El caso del infante Fadrique, para los que no lo sepan, es un caso del que tenemos pocos detalles, que una de sus fuentes son las Cánticas Santa María, es decir, poemas marianos escritos bajo la dirección, por encargo de Alfonso X. Uno de esos poemas habla de la historia de dos caballeros, sobre los que se da algunas pistas. Se han identificado, supuestamente identificar al infante Fadrique y a su yerno. Los dos caballeros, suegro y yerno, viajaban juntos, participaban en la guerra con mercenarios en el norte de África. Allí descubrían la homosexualidad. En la mentalidad cristiana medieval, en los países musulmanes la homosexualidad era tolerada, cosa nada cierta, digamos. La homosexualidad igualmente es castigada en la ley islámica, pero en la mentalidad de los cristianos medievales, el mundo musulmán, se cometían todos los pecados y todos los vicios. Pues bueno, en ese país extraño, en el norte de África, estos dos hombres que son, repito, yerno y suegro, pues descubren la homosexualidad, desarrollan una relación y supuestamente planean introducir la homosexualidad pública o la tolerancia hacia la homosexualidad en Castilla, por la cual se los condena a muerte. Sí que sabemos que el yerno del infante Fadrique fue quemado. Se puede vincular esta ejecución también a una especie de intento de golpe de Estado del infante Fadrique y de parte de la familia real para sustituir al rey Alfonso X por su hijo Sancho. Pero bueno, lo cierto es que el yerno fue quemado, es decir, que era una pena que normalmente se reservaba a las personas homosexuales, a los inculpados de sodomía, lo que nos puede hacer sospechar, por lo menos, de que sí que esa acusación existió en la vida real. Y luego, para el infante Fadrique, se inventó un método que luego tendría un gran éxito en la historia de España. Para matarlo, digamos, de una forma más humana, entendiendo que era un miembro de la familia real, se ideó atar un pañuelo de seda a un lápiz y retorciéndolo hasta que se partieran las vértebras y se ahogara. Eso es lo que luego pasó a ser llamado garrote vil, que fue el método oficial de ejecución en España entre 1829 y 1978, que la actual Constitución prohíbe la pena de muerte. Y de hecho, el último condenado por garrote vil fue en 1974. Increíble, o sea, cómo hasta hace casi nada se podía ajusticiar a personas de esa manera. Uh -huh. Y más allá de este infante, ¿hay algún otro caso conocido, famoso, de personaje histórico que haya muerto, ¿no? A causa de estas acusaciones.
Sí, a ver, tenemos desgraciadamente es una serie de casos que son muy conocidos, tanto de personas, como decir, pertenecen a las élites, nobles, caballeros, clérigos, como de personas, digamos, que entran en las clases populares. Obviamente, digamos, conocemos a nivel general, a nivel público general, más los casos de estos grandes personajes porque son más conocidos, pero buceando y buscando en los archivos judiciales, en estas fuentes, digamos, procesales, encontramos una serie de nombres, individuos con historias muy ricas que nos sirven para comprender la historia de la sexualidad. Obviamente, pues hablar de eso, el caso del infante Fadrique o el caso de que él no lo mataron de Enrique IV, ¿no? Que entre las excusas para deponerlo en la llamada farsa de Ávila, eh, en mil, en 1461, si no recuerdo mal, fue acusarlo de ser homosexual. Supuestamente vistieron un monigote de trapo con los atributos reales y se los quitaron y se los tiró al suelo. Y supuestamente Pedro Tellez Girón, un noble castellano que lo tiró al suelo, le dijo, fuera por puto, o sea, por hombre homosexual. Luego tenemos pues una serie de casos más o menos que han sido reconocidos, ¿no? Que gracias a la divulgación, gracias a foros, gracias a libros, son más o menos conocidos. Eh, por ejemplo, uno de los casos que estos posteriores un poco es ya del siglo XVI, los casos más conocidos es el de las llamadas las cañitas, que eran dos mujeres a las que la Inquisición castellana, que la Inquisición española las procesa por un delito de sodomía imperfecta, es decir, de homosexualidad entre dos mujeres, y se les acusa de haber inventado un artilugio con una cañita para tener sexo entre ellas. Y así podemos tener muchos casos en los que el proceso judicial es rico en detalles sobre prácticas, encuentros, incluso juguetes sexuales. Mm. Sí, esa es otra cosa, ¿no? Otro melón que abrir, porque si ya bien el tema de la homosexualidad masculina es poco conocida, pues todavía menos conocida es el de la homosexualidad femenina, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto, evidentemente aquí también hay un sesgo, y también vemos que mientras que la homosexualidad masculina está recibiendo atención por parte de los historiadores, desde, por ejemplo, los 80, ¿no? Coincidiendo con la irrupción del activismo LGTB en España, todavía el lesbianismo, digamos, la sexualidad de las mujeres es menos conocida, se está empezando también a trabajar ahora. Mm. Sí, yo creo que también, ¿no? Supongo que sería por esa mentalidad de, oye, la mujer solo está aquí para procrear, ¿no? Y para crear nueva vida, así que no podemos concebir esto de que se enrollen las mujeres entre sí. Hay todo un debate y, entre otras cosas, porque no se ha estudiado todavía mucho sobre hasta qué punto importaba la sexualidad femenina. Efectivamente, si vamos a textos eclesiásticos, el sexo solo para procrear, la mujer abajo, el hombre encima, digamos, una postura bastante anodina y, eso sí, fuera de los días en que no se podían permitir relaciones sexuales por temas penitenciales. Luego, si cogemos la medicina galénica, digamos, las teorías médicas implantes de la Baja Edad Media, vemos que se da todo el papel de la vida a la semilla masculina, no tanto a la semilla ni a las gónadas femeninas, pero sí que se debate todavía sobre hasta qué punto estaba presente el placer femenino. Hay ciertos autores, ¿no? Que dicen que para lograr el embarazo, para tener más posibilidades de éxito, la mujer tiene que disfrutar, tenía que llegar al orgasmo. Bien, luego hay autores, sobre todo del género satírico, ¿no? Que inciden mucho en el placer de la mujer. Por ejemplo, un poeta erótico francés, Eustache Duchamp, ¿no? Se centra muchísimo en la mujer, en la vagina, los tocamientos, digamos, se centra mucho en ello también. El poeta Bernat Meller, un poeta de Barcelona medieval, hace un poema satírico
digamos, una parodia de un sermón donde dice a los hombres que no deben rechazar a una mujer porque tenga más experiencia sexual, al contrario, deben abrazarlo y deben procurar el placer de la mujer, incluso invita a la gente a, para adquirir más experiencia, por ejemplo, hacer intercambio de parejas, es decir, vemos que podía haber, aunque fuera desde la parodia, desde la coña, con una intención totalmente satírica, había un espacio donde se consideraba el placer femenino. Pero obviamente cualquier práctica sexual que se saliera de la estricta norma de matrimonio y para tener hijos, pues era por lo menos reprendida. De ahí nace, por ejemplo, el concepto de sodomía imperfecta, digamos, que empezó a popularizarse a finales de la Edad Media y donde ahí encuadraría, por ejemplo, el sexo entre hombre y mujer, pero que no se ajustaba a la procreación, por ejemplo, sexo anal entre hombre y mujer o incluso prácticas sexuales entre mujeres. Mm. Hablando de prácticas sexuales, precisamente, ¿qué sabemos acerca de, digamos, las prácticas más comunes entre hombres en la Edad Media? Me refiero, esas fuentes de conocimiento que podemos consultar nos hablan acerca de los actos que realizaban las personas a las que perseguían. Sí, muchas veces, por ejemplo, las fuentes eclesiásticas, las fuentes teológicas, ¿no? Que hablan desde, digamos, de la perspectiva teológica, intentan explicar el pecado de sodomía, a veces son muy, muy explícitas en todo tipo de prácticas y juegos sexuales. Tanto en el libro como Rico se pierda mar, como en escritos de luego Santo Tomás de Aquino, en Suma contra Gentiles, por ejemplo, hay hay descripciones muy detalladas sobre todo tipo de prácticas que no deben realizarse por ser prácticas pecaminosas, pero y para identificarlas mejor y que el lector sepa identificarlas o incluso reconocerlas y no hacerlas, pues se escriben muy vivamente. Y luego hay fuentes judiciales también gracias a las cuales, gracias a testimonios, gracias a interrogatorios, pues conocemos posturas, conocemos prácticas, conocemos juegos sexuales. Uno de los casos más conocidos nos lleva a la época de Felipe II. De Felipe Mm. II es un reino que intenta ensanchar todas las fronteras del poder real y eso implica pues ir contra una serie de figuras que ostentan poder de manera natural, son instituciones heredadas de los siglos anteriores y a las cuales pues, hay que animarles a renunciar a su poder en favor de la monarquía y eso llevó, por ejemplo, a una serie de juicios en los cuales se usó la acusación de sodomía. Por ejemplo, contra un maestro de la Orden de Montesa, es decir, un maestro de una orden militar que el rey intentaba cooptar, que era Pere Lluís Galceran de Borja. A este Pere Lluís, un noble valenciano, que tenía una residencia en Madrid, ¿no? Como todos los nobles importantes, se le puso bajo vigilancia y se vio un hombre que entraba y salía de su casa. Este hombre se le arrestó, se le interrogó y descubrieron que era su amante. Entonces ya el caso pasó también a la jurisdicción de la Santa Inquisición. Santa Inquisición era en la península ibérica era la responsable, digamos, tiene la jurisdicción sobre los crímenes relacionados con la sexualidad. Este hombre llega a la Inquisición, se le pone en interrogatorio y este hombre llega a un punto en que finalmente ya le da igual todo y confiesa, llega a describir todos sus amantes de la alta nobleza, todas las posturas que hacían, identificaba que él era el activo en todas las relaciones, escribe todas las prácticas, incluso llega a decirle al presidente del tribunal, yo con mi badajo, es decir, con mi pene, gano mucho más que tú tocando tu campanilla todo el día. Y describe, por ejemplo, cómo extorsionó a sus amantes, cómo él era ludópata, jugaba todos los días y cuando pedía dinero se lo daban sus amantes, es decir, sus sugar daddies, entre comillas, y ese proceso que está editado en un libro de Alberto Oldrá es un proceso veramente gráfico, descriptivo y a veces cómico dentro de un humor negrísimo y que muy útil para entender, por ejemplo, son las relaciones entre hombres en este periodo de final del siglo XVI. Desde luego, tenía que ser una cosa, la verdad, bastante, digamos, que ellos mismos, ¿no? Se sentirían como súper en plan, estamos haciendo algo prohibido o algo, ¿no? Me refiero,
no sé si podríamos meternos, digamos, en su mente y pensar lo que ellos pensarían, ¿no? Mientras estaban haciendo estos actos. Me refiero, ellos se concebirían a sí mismos como unas personas que estaban enfermas o pensaban que eso era totalmente legítimo. O sea, no sé cómo pensarían ellos mismos eso a la hora de enrollarse con otros hombres. Estamos haciendo algo que va contra natura, que va contra Dios, no lo sé. Eso creo que no lo podemos saber. Repetimos que, aunque hoy en día podemos hablar de unas identidades LGTB, sobre todo desde que se ha desarrollado un activismo LGTB de los años 60, evidentemente en la Edad Media no se concibe así, no se concebía como la orientación sexual no se concebía como una identidad, se concebía como una norma o una sexualidad necesaria para procrear y aceptada, tolerada por Dios, y una serie de prácticas desviantes y pensamientos impuros que eran condenables a nivel moral, incluso a nivel Hmm. judicial. Esto implica, por ejemplo, que no tengamos, por ejemplo, declaraciones o, por ejemplo, diarios, ¿no? Sobre lo que pensaban, lo que sentían. Tenemos algunas declaraciones un poco asombrosas, como la de este hombre, el amante de Pere Lluís Galceran de Borja, que delante de la Inquisición llegó a admitir que él una manera se prostituía, ¿no? Se acostaba con estos hombres por dinero, digamos, o a cambio de prebendas, a cambio de que lo mantuvieran, pero es difícil a partir de ahí inferir una identidad, incluso lo que comentas tú, una reflexión sobre quién soy yo, qué es esto, qué es el amor entre dos hombres, es difícil inferir ahí. Se ha interpretado algunas veces, quizá de manera errónea o quizás sin contexto, que algunos casos por ejemplo, en literatura, de expresiones de amor de un hombre a otro hombre. Vamos a poner un poco en contexto. Hmm. Mientras que en algunas civilizaciones, es decir, algunas partes del mundo, por ejemplo, en Al-Ándalus, ¿no? La parte de la península ibérica bajo dominio musulmán, eh, había una cierta tolerancia en determinados ambientes, sobre todo literarios, de las relaciones entre hombres, sobre todo, es igual que en la antigua Grecia, era uno de perteneciente a la élite y otro de estrato inferior, por ejemplo, un esclavo, un liberto. Esta poesía homoerótica que en árabe andaluz se llamaba mukarat, que realizaba un amor un amor entre un amo y un esclavo o un liberto. Esto no se da en la Europa cristiana. Veces en esta pretensión de los historiadores de conocer mejor a los personajes históricos y entender, entre otras cosas, su homosexualidad o su heterosexualidad o su sexualidad en general, pues se ha intentado interpretar poemas, canciones, cartas en ese tono. Por ejemplo, sobre Juan II de Castilla, que también se le acusó de ser o se pensó que era homosexual, y su supuesto amante Álvaro de Luna, un cronista, escribió que cuando estuvieran separados el rey sufría, no podía holgar, es decir, no podía ser feliz, lloraba por las noches por él. A partir de aquí podemos inferir que era una relación efectivamente de carácter afectivo, afectivo sexual, o simplemente que eran muy amigos, o una independencia emocional. Esto es difícil per se de determinar. Y también en el caso de estos personajes históricos pues entra el papel de la propaganda, es decir, en resumen, dado que ni podemos hablar que en esa época era una identidad propiamente, la gente no era heterosexual u homosexual, la gente simplemente era, y que en determinados ambientes, sobre todo la alta política, pues hay la acusación de ser homosexual, de ser sodomita, se usaba con fines espurios para denigrar, para atacar. Pues tenemos difícil saber lo que pensaban o cómo se concebían pues las personas, los hombres que tienen relaciones con hombres o las mujeres que tienen relaciones con mujeres. Hmm. Sí, o sea, yo te preguntaba esto porque pensé que a lo mejor en algún juicio, de alguna manera, pues algún condenado, algún procesado, pues habría defendido diciendo, oye, que yo lo que hice, lo hice, pues eso, me refiero, con todas las de la ley, me refiero que no me arrepiento de haber hecho lo que hice. Pero bueno, tienes razón en lo que dices de que
de que también pues es anacrónico, es presentista trasladar nuestra mentalidad del presente y no al pasado y pensar que porque nosotros nos cuestionemos quiénes somos, significa que en el pasado ellos también tendrían que cuestionarse quiénes eran. Y, Claro, y también una cosa como curiosidad. Normalmente tenemos la idea, ¿no?, de que cuando una persona era condenada a muerte se le ofrecía decir unas últimas palabras, ¿no?, lo que vemos en las películas, ¿no? Unas últimas palabras, sí. un cigarrito. Lo lógico, lo que pensamos es que esta persona pues se pondría a maldecir a los jueces, al rey, a sus enemigos, ¿no? Un poco también como Sí. vemos en las películas. Por ejemplo, estoy pensando ahora en la película de los Pilares de la Tierra, donde empieza así, ¿no?, con una maldición hecha desde el pie de la hoguera. Pero en realidad no. La mayoría de registros que tenemos sobre esas últimas declaraciones vemos a los condenados en pedir perdón, arrepentirse, suplicar el perdón de Dios y de los hombres y que rezaran por él o por ella. Decimos, vemos una actitud muy de aceptación estoica. Aquí podemos hablar de tres cosas. Primero, que obviamente el relato que se nos llega es de las autoridades o del público presente y puede estar adornado, es decir, que pueden que sean o no las últimas palabras, o sea, una floritura, puede tener una dimensión también espiritual, ¿no? Esta persona va a morir y quiere el perdón de Dios, es decir, intenta, ya que su cuerpo ha aceptado su destino, ya que su cuerpo va a morir, quiere preservar su alma. También tiene una finalidad política, porque tú ibas a morir, pero tu familia, tus amigos iban a quedar, y a lo mejor si aprovechabas para insultar al rey o a un obispo, a alguien importante, los ponías ahí en peligro, entonces era mejor intentar comprarles algo de seguridad. Por eso, digamos, es difícil que encontremos en estas declaraciones de última hora, no una completa admisión de lo hice por amor y además lo disfruté o no me arrepiento. Es difícil por ello que veamos en este aspecto. Vale. Y también, si nos vamos al otro bando, digamos, al otro peso de la balanza, pues quería preguntarte si en la Edad Media existió, digamos, alguna explicación científica y racional al comportamiento de estos hombres. Me refiero, ¿se buscó alguna razón por la cual dos hombres quisieran enrollarse entre ellos? Más allá de que estuvieran dominados por el demonio o lo que sea. Una explicación un poco más científica y racional. Bueno, el término científico y racional es difícil trasladarlo a la Edad Media, no porque fueran más tontos, no ese tópico que tenemos de que la Edad Media eran estúpidos y racionales, no simplemente porque su mentalidad, su forma de ver el universo era muy diferente. Lo que nosotros llamamos ciencia, ellos ya la practicaban y la estudiaban y le llamaban causas secundarias, es decir, dado que Dios es la causa principal y todo es según su voluntad, pues cosas como, por ejemplo, el cuerpo humano, el funcionamiento de la atmósfera, los ciclos planetarios, por ejemplo, eso eran causas secundarias, ¿no? Es decir, los medios a través de los cuales obraba Dios, vamos a decir. El caso de la sodomía, no, nunca, o no se dio nunca una gran importancia a las causas secundarias o a una explicación fisiológica, ¿no?, desde el ámbito de la medicina. Casi la principal explicación de la sodomía es que era un pecado y un vicio y un mal que se debía combatir con disciplina y con arrepentimiento. Es verdad, digamos, que en la medicina medieval la sexualidad jugaba un papel importante, no solo dado la dimensión biológica que tenía para la reproducción, que era importante para continuar las familias, la población, sino también porque la sexualidad era parte de el equilibrio. La medicina medieval galénica está basada en el equilibrio del cuerpo entre humores, fluidos, estados de la mente, estados de ánimo. Era como el cuerpo se concebía como un cosmos en pequeño. Por tanto, si había algún fluido que íbamos por el otro es cuando había desequilibrios que eran las enfermedades. Y además la sexualidad tenía un papel terapéutico. Unas enfermedades se pensaban que se curaban con el sexo, sobre todo enfermedades de mujeres jóvenes y enfermedades de hombres. Por ejemplo, mujeres jóvenes para determinadas enfermedades les recomendaban casarse pronto, y ciertas enfermedades masculinas se recomendaba también curarlas teniendo sexo. Hay una anécdota de un gran maestro del orden teutónica
Hohenzollern, un miembro de la familia Hohenzollern, al cual se le recomendó para curar una serie de afecciones tener sexo, habiendo pronunciado votos monásticos, y él se negó y se le puso como ejemplo, ¿no?, de la disciplina y de la fe y del fervor en el cumplimiento de los votos, que aun teniendo, digamos, recomendación médica de tener sexo, no lo tuvo. Sí que para determinados comportamientos sexuales, por ejemplo la hipersexualidad, se buscaba una razón en el desequilibrio de fluidos, pero de manera general, para la sodomía no se buscaba una explicación fisiológica, no se buscaba una explicación en los fluidos corporales. La sodomía era un vicio, y en todo caso hay algunos autores que hablaban de un vicio hereditario, de una estirpe de Sodoma, o que si el padre era pecador, el hijo podía ser también pecador, o incluso si un niño pequeño tomaba leche de una mujer que era pecadora, adquiriría sus vicios. En todo caso, es lo único que podemos entender como una explicación médica, ¿no? La transmisión hereditaria por amamantamiento de los pecados, pero más de eso no. La sodomía está dentro del campo del pecado. Para finalizar, yo quería que nos hablaras un poco acerca de el recrudecimiento de la persecución judicial a los homosexuales desde finales del siglo XV. Porque, como tú bien decías, una persona que todavía se crea todos los bulos relacionados con la Edad Media, a lo mejor pensaría que ¿no?, con la llegada del glorioso Renacimiento, pues se acabarían un poco, ¿no?, todos esos problemas, pero no fue así, sino que fue todavía peor. Sí, digamos, el reconocimiento, por usar ese término que me parece adecuado, de la persecución, ese conocimiento se produjo, esa persecución se incrementó a medida que el Estado se ensanchaba, a medida que estas monarquías autoritarias tenían más medios judiciales, administrativos, policiales, la persecución se hizo más cruenta. También relacionado, ¿no?, con cada vez el papel más central que tenía la monarquía y el papel divino que tenían de procurar la salvación de su pueblo, y la misión que supuestamente tenían los reyes de mantener sus reinos libres de pecado para garantizar la salvación de todos y evitar la ira de Dios. Juntando esos elementos está este aumento o este crecimiento del rol del rey como garante de la salvación de su pueblo, y el ensanchamiento de los medios administrativos, policiales, se recrudeció efectivamente la persecución contra la sodomía. Una prueba de ello es que se crearon instancias, instituciones, cuerpos, tribunales específicos para condenar la homosexualidad. Uno de los casos más famosos es la Señoría de la Noche de Florencia. Al final del siglo XV, digamos, Florencia instituye un cuerpo, vamos a decir, en términos actuales, un cuerpo de policía y un tribunal que se encargaba de castigar delitos de índole sexual, que se llamaban los guardianes de la noche, perdón, guardianes de la noche no, la oficina de la noche o los señores de la noche. Se inspiraba en una institución veneciana, ¿no? Y que esta institución funcionaba como cuerpo de policía, como tribunal dependiente de las oficinas públicas, y también como un centro para delaciones. Tenían una especie de buzón anónimo llamado Retromba, donde se podía denunciar anónimamente, y esas denuncias luego eran leídas públicamente. Como curiosidad, según por ejemplo una autora, Catherine Harvey, entre 1400 y 1500 aproximadamente, este tribunal recogió unas 18.000 denuncias anónimas. Por ejemplo, algunos de los florentinos más famosos, como Da Vinci, aparecieron varias veces en las denuncias. Y luego, en el caso de la monarquía hispánica, en los diferentes reinos, antes del reino de los reyes católicos, no había una distinción muy clara, no había una jurisdicción específica sobre la sexualidad. Podía ser tanto perseguido por las autoridades eclesiásticas, por el oficial, es decir, el tribunal del obispo, igual que por instituciones civiles, por ejemplo, los justicias de las ciudades. A partir de la Inquisición española,
Este organismo, instaurado en 1478 en Castilla y en 1483 en la Corona de Aragón peninsular, la Inquisición empezó a ocuparse también de delitos relacionados con la sexualidad. Y es a partir de 1524 cuando se convierte, digamos, en el tribunal prácticamente con competencias exclusivas, no es del todo cierto, pero vamos a decir, tribunal con más competencias o competencias cuasi exclusivas sobre los delitos de orden sexual, incluyendo la sodomía. Es decir, el hecho de que en varios países al mismo tiempo se creen leyes específicas, tribunales específicos, policía específica, haya medios específicos para perseguir la sodomía, es un síntoma de un recrudecimiento de la persecución relacionado con lo que hemos dicho, ¿no? Una mayor concepción de que el gobernante es responsable de evitar el pecado y también de que se disponen de más medios de todo tipo para ejercer un control e imponer la ley por la fuerza. Mm. Pues desgraciadamente hemos llegado al final de este programa. Y a mí solo me queda decirte gracias, Luis, muchísimas gracias por venir aquí a este podcast, a hacer esta reivindicación necesaria y para poner un poco de luz sobre la oscuridad del periodo, ¿no? Así que en general, muchísimas gracias por todo, porque aunque yo por lo menos no soy miembro del colectivo, sí que me parece muy importante hacer este tipo de programas para hacer un poco de justicia a un colectivo social que ha sufrido durante miles de años, cuando aún todavía no sabía que era un colectivo social. Así que eso, muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias a ti, Oscar. Como siempre, un placer.